Soy Miguel Ángel Castillo, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico de Arnova. Promociono dentro del grupo y coordino todas las acciones relativas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de base tecnológica del grupo y de los diferentes actores, centros, universidades, empresas, clientes que interaccionan con nosotros en este campo, ¿no? En particular le damos mucha importancia a la colaboración con la universidad, con el clúster La UNE. Las acciones formativas de La UNE tienen un carácter pionero e innovador en el campo de la industria inteligente, dado que hemos sido capaces de coordinar las necesidades de la demanda industrial en cuanto a nuevas competencias digitales, competencias en el ámbito de industria inteligente, con la coordinación necesaria de los diferentes centros que componen la UNE. Además, creemos que la innovación que la UNE nos ha manifestado en las reuniones que hemos tenido con ellos dentro del ámbito de Basque Industry es el tener también unas características de adaptarse al alumno, el poder utilizar diferentes campus, diferentes centros de excelencia o departamentos de excelencia en cada una de las diferentes universidades que componen el clúster. Además, la UNE ha participado de forma activa dentro de las iniciativas del Basque Industry, conoce lo que es el Basque Digital Innovation Hub, que es un, digamos, todo un activo para lo que es la formación, dado que los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y algunos otros agentes ponemos a disposición de los alumnos potenciales esos activos, temas de robótica inteligente, fabricación aditiva, ciberseguridad, que van a complementar la formación y van a darle un carácter práctico de que el alumno pues acabe la formación tocando los activos y conociendo a las personas que tienen las experiencias, los conocimientos para aportar ese valor en ese trabajo final.